Gloria al Señor. Os invito a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Saludo desde aquí a Karina, ¿dónde está? Ha pasado a dejar a la chica, ¿no? Creo que, bueno, luego la podemos saludar. Ella está recién llegada de nuevo de Paraguay. Ah, aquí. Muy bien. Bienvenida. Nos alegra verte de nuevo y ya nos contarás un poco cuáles son los planes. Como hemos dicho muchas veces, la vida cristiana, hermanos, se vive desde la gratitud. Sin gratitud no hay fuerza. Sin gratitud el discípulo de Cristo tiene tanta fuerza como una flecha lanzada con la mano. Si bien despega, voy a usar un ejemplo que usé hace un par de años desde este lugar. Si tú, tras sufrir una severa degeneración de tus riñones, estás mal, no te funcionan ninguno de los dos, resulta que un vecino con el que hasta el momento no has tenido mucho trato, conoces tu situación y se compadece y se ofrece y te dona uno de los suyos. Te aseguro que a menos que seas un monstruo, sentirás agradecimiento. Y esa gratitud que está en tu corazón te imantará hacia él, hacia el corazón de tu vecino. Tendrás un genuino deseo de conocerle, saber cómo se llama, saber cómo se llaman sus hijos, saber cuándo cumplen años sus hijos, querrás invitarle a comer. Y si alguien te dice, mira, nada de esto es necesario, tú vas a decir ya, pero es que quiero hacerlo. He quedado de alguna manera ligado a ese hombre. Estoy sorprendido por ese gesto tan generoso que ha tenido conmigo. Es que quiero hacerlo. No es un deber, es un placer. Hermano mío, si caminar con Cristo comienza a ser un fastidio, si el entusiasmo se pierde, si tu oración, tu servicio y tu obediencia degenera en un mero deber, la gratitud está herida de muerte. Lo que ha ocurrido es que Dios ha dejado de impresionarte. Has dejado de asombrarte delante de la belleza, de la bondad del corazón divino. Sí, tu boca sigue diciendo gracias, gracias, gracias. Tu corazón no ríe ni celebra. Tu corazón no está conmocionado. Tu corazón no se siente atraído. Y espero que el mensaje de hoy sea medicina para tu alma. ¿Cómo recuperar la gratitud? Como he dicho, no podemos producirla. Debe surgir de manera libre, de manera espontánea. Eso sí, la gratitud se puede imitar. Pero cuando uno imita la gratitud, lo único que hace es añadir cansancio, añadir fastidio. Por favor, no caigas en el error de pensar que eres agradecido porque dices muchas veces gracias. Los padres no tenemos... Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a decir gracias, les estamos enseñando cierta educación, pero no necesariamente les estamos enseñando a ser agradecidos. Enseñar a un hijo a ser agradecido y enseñarle a decir gracias son dos cosas distintas. Por tanto, no caiga en el error de pensar, bueno, quiero ser agradecido, pues gracias. No va por ahí. No va con pagar con tu servicio las bendiciones recibidas. Eres agradecido cuando el amor de Dios te descoloca, cuando te conquista, cuando tu obediencia es un culto que ofrece de 1000 amores. Por tanto, lo único que podemos hacer, he preguntado cómo recuperar la gratitud, lo único que podemos hacer es considerar el don de Dios y rogar al Señor, pedirle al Señor que limpie nuestra mirada para que nosotros podamos ver detrás del don, detrás del regalo de Dios, podamos ver el corazón amante del Señor. El Señor siempre lo ha dispuesto así. Él quiere que nosotros le amemos conscientes de que Él nos ha amado primero. Quiere que le amemos
porque Él nos ha amado primero, que le obedezcamos impulsados por el gozo de la salvación. ¿Recuerda los mandamientos? Cuando el Señor da los 10 mandamientos, ¿recuerda el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aparte de mí, no tendrás ningún otro Dios. Pero ¿recuerda lo que Dios dijo antes? Esto es bien importante, pero bien importante, pero bien importante. Yo soy, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos, sí, pero sobre la base de que yo soy tu Dios, yo te he sacado de Egipto, yo he roto tus prisiones, yo descendí, te visité cuando estabas en el fango, te saqué debajo del yugo de Egipto, yo soy el Dios bueno que te ama, que te rescata, que te salva. Y desde allí, desde la experiencia de la salvación, desde el gozo de la salvación, desde la alegría de la gratitud, entonces sí, ningún otro Dios fuera de ti, Señor, reina en mi corazón sin rivales. Cuando uno está enamorado de su esposa, le resulta muy fácil descartar a las demás, ¿sí o no? Fácil. Fácil. Cuando el amor languidece, cuando el amor se entibia, cuando se enfría, ay, ya no es tan fácil. Lo mismo pasa con Dios. Cuando uno está vibrando, consciente del amor divino, extasiado ante la belleza de la bondad de Dios, entonces puede descartar a otros amantes, descartar a otros dioses y entregarse de corazón puro, apasionadamente, con santo entusiasmo al Señor. Y yo espero que al leer el pasaje que hoy nos toca en la serie en la que estamos, en la serie de Juan, que hemos llamado Vida en su nombre, veamos verdades. Yo creo que, a ver si soy capaz de explicar lo que hay aquí, por lo menos torpemente. Pero si vemos el paisaje de gracia que se dibuja en este texto, si logramos verlo por la acción del Espíritu Santo, estallará la alegría de la gratitud en nuestro corazón. Juan capítulo 10, versículos 22 al 42. Juan capítulo 10, comenzamos la lectura en el versículo 22, creo que tendremos el texto en pantalla. Dice la Escritura, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Hanukkah, la Hanukkah, ¿no? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no me creéis, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí.
Que el Señor bendiga su palabra y la glorifique en nuestros corazones. Como digo, en los minutos que tenemos por delante quiero presentar de manera sencilla las grandes verdades de la salvación. Algunos las han llamado las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Así que en esta mañana daré bastante doctrina. Y daré doctrina no para que el corazón se llene de datos, sino de fuego. Porque el Padre no busca calvinistas de 5 puntos. El Padre busca adoradores. Quiera el Señor levantarlos en medio de nosotros. Mira un momento a los líderes religiosos. Ellos son la muestra de la corrupción radical del hombre en su estado caído. El hombre nace mal. Por naturaleza, de fábrica, mal. Torcido, pervertido, mal. Completamente perdido. Mira a los líderes religiosos. Básicamente lo que le están diciendo al Señor es: Jesús, no me fastidie. ¿Hasta cuándo me vas a tener el corazón en vilo? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo nos turbarás el corazón? Si eres el Cristo, dilo abiertamente. Habla claro. Dilo claro. Yo soy el Cristo. Yo soy el Rey de Israel. Yo soy el libertador. Habla claro. Nos tienes en ascuas. Escucha la respuesta de Jesús. Os lo he dicho, pero vosotros no creéis. Si vosotros estáis en ascuas, si vosotros estáis con el corazón turbado, no es culpa mía, es culpa vuestra. No es que yo no hablo claro, es que vosotros tenéis el corazón de piedra. Es más, no solamente lo he dicho, lo he demostrado. Las cosas que yo hago, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, son mis credenciales. Lo que yo hago demuestra, pone en evidencia que soy el Cristo. Es evidente que soy el Cristo. Pero vosotros no necesitáis un nuevo discurso, no necesitáis un nuevo milagro, necesitáis un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Hermano, la Biblia enseña de manera consistente que nuestra raza, por causa del pecado de Adán, nace legalmente culpable, moralmente rebelde. Legalmente delante de Dios, culpable. Moralmente sucio, corrupto, rebelde. Pablo describe esta tragedia en su carta a los Efesios. Él os dio vida a vosotros, lo hemos leído al principio de la reunión. Juan lo leyó para nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El diablo. Vivíais conforme al príncipe, conforme al diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la estampa trágica del ser humano sin Cristo. Por una parte está muerto, es un cadáver espiritual. Por supuesto, está vivo para un montón de cosas. Está vivo para la música, está vivo para la comida, está vivo para el estudio, para los deportes, para la familia, para la política. Está vivo para un montón de cosas, pero para Dios no. Para Dios está más muerto que una piedra. Para Dios es insensible. Las cosas del Espíritu del Señor no las entiende. Su oído capta perfectamente las frecuencias del mundo, pero su oído no capta las frecuencias del cielo. Es un cadáver, espiritualmente. En segundo lugar, es un esclavo voluntario de sus propias pasiones. Su corazón se ha desfigurado y ahora las tendencias más básicas de su alma no apuntan hacia la gloria de Dios, sino que apuntan hacia su propia promoción. Cada ser humano nace con una disposición anti Dios en el centro de su alma. No, yo siempre he sido una persona que he amado a Dios. Mentira. Tú has sido una persona que has amado la religión, vale. Pero cada ser humano nace autocentrado, en pie con el puño en alto contra Dios, con una hostilidad, con una guerra contra Dios en el centro de su corazón. Como dice Pablo,
el apóstol Pablo, en Romanos 8, los designios o las intenciones o los proyectos o las tendencias o los pensamientos o la mentalidad o los deseos, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren, ni pueden. En tercer lugar, muerto en primer lugar. En segundo lugar, esclavo voluntario de sus propias pasiones. En tercer lugar, esclavo del diablo. El apóstol Juan lo dijo de esta manera: el mundo entero, nosotros sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La libertad que el hombre natural piensa tener es una libertad falsa, es un espejismo, es una mera ilusión. El hombre natural vive en cadenas, bajo el control del diablo, sometido a la influencia del sistema anticristo llamado mundo. No estamos hablando del mundo natural, sino de ese sistema controlado por el diablo, a quien la Biblia llama el príncipe de este mundo. En cuarto lugar, el hombre natural no solo está muerto, no solo es un esclavo de sus propias pasiones, no solo es un esclavo del diablo, es un maldito de Dios. Está bajo la sentencia divina. Dios está contra él. En un sentido, el Dios santo está indignado contra él. Por eso la Biblia llama al hombre natural hijo de ira, porque está bajo el desagrado de Dios. La indignación de Dios permanece sobre él. Allí tiene la radiografía. Insensible a Dios, corrompido e inclinado al mal, prisionero del diablo, bajo sentencia divina. El pecado ha afectado la totalidad del hombre. Todas las facultades del hombre han sido dañadas. La voluntad, la inteligencia, la conciencia, la memoria, los afectos, la imaginación, la conducta, todo ha sido dañado. Por eso el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda la mente. No hay quien busque a Dios, la voluntad. No hay quien haga lo bueno, la conducta, todo. No hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Por tanto, el hombre natural no puede amar a Dios, ni quiere amar a Dios, no puede obedecerle con motivo justo. La Biblia declara que aún las mejores obras de un hombre sin Cristo son pecaminosas, porque están manchadas de rebelión, por cuanto nacen, por cuanto salen de un corazón en rebeldía. El hombre natural es incapaz de buscar a Dios, es incapaz de responder al Evangelio. A esta doctrina se le conoce como la doctrina de la corrupción radical. Radical no es extrema, radical es de raíz. Hemos sido dañados en la sala de mando, en el corazón. Y como del corazón mana la vida, todo lo que emana de allí, como el pecado ha tomado la sala de mandos, como el pecado ha tomado el timón, todo está desviado. Sí, es verdad, no somos tan malos como podríamos ser. No todas las personas son Hitler, pero todas las personas son pecadoras. ¿Jesús, eres el Cristo o no? ¿Sí o no? Dilo claro, habla claro. Os lo he dicho. Os lo he dicho y os lo he demostrado. Pero mi palabra rebota. Mi palabra no haya cabida en vuestros corazones, porque vuestros corazones son de piedra. Están muertos en sus delitos y sus pecados. Son esclavos de sus propias pasiones. Son esclavos del diablo, y el diablo nunca suelta prisioneros a menos que alguien se los arrebate. Y además están sumergidos en su propio egoísmo. Pero hermanos, en nuestro texto el Señor no solamente habla no solamente vemos a los fariseos incrédulos, a los religiosos incrédulos. El Señor habla en su texto de otros que sí creen, sus ovejas. Las ovejas creen. Mientras estos religiosos permanecen cerrados a cal y canto contra la palabra del Señor, las ovejas reciben de buena gana la palabra del Señor. ¿Dónde radica en última instancia la diferencia entre estas ovejas del Señor y estos líderes religiosos que detestan y rechazan a Jesús? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Alguien podría decir, bueno, las ovejas creen, los líderes religiosos no creen, la fe.
La fe los distingue. Vale, sí, es verdad. Unos creen, otros no creen. Pero te hago otra pregunta. ¿Por qué creen los que creen? Sí, 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 sí. Pero en el texto se nos dice claro. ¿Acaso los que creen son mejores que los que no creen? ¿Acaso los que creen son más sensibles, más inteligentes? ¿Tienen algo que los otros no tengan? No, los que creen, creen porque Dios ha tenido misericordia de ellos. El Dios que tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Como dice Dios, yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Y el Dios que tiene misericordia del que tiene misericordia ha tenido misericordia de estas personas concretas a las cuales el Señor llama mis ovejas. Entramos en la doctrina de la elección incondicional. La elección incondicional. Según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de manera libre y soberana, de entre el número de todos los pecadores, Dios escogió en amor a algunas personas concretas para que en virtud de la obra de Cristo y vinculadas a Cristo llegaran a ser vasos de misericordia, recipientes de la gracia de Dios y herederas de la salvación. Lo repito, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijese sea la luz, de manera libre, sin ninguna presión, sin ninguna obligación de ningún tipo, de forma absolutamente soberana, de entre el número de todos los pecadores, Dios escogió a algunos de ellos, personas concretas, para que en virtud de la obra de Cristo y vinculadas a Cristo llegasen a ser recipientes de todas las bendiciones de Dios y herederas de la salvación. El Padre miró a toda la humanidad en su pecado, pero no miró a todas las personas de la misma manera. Esta doctrina es bastante ofensiva para algunas personas, pero esta doctrina está claramente trazada en la Escritura. El Padre miró a la humanidad en su pecado, pero no miró a todas las personas de la misma manera. Tenía derecho de condenar a todos. Si hubiese condenado a todos, Dios hubiese sido completamente justo, pero no lo hizo. Bendito sea su nombre. Tenía derecho y poder para salvar a todos. Dios podía haber elegido a todos. Dios podía haber salvado a todos, haber ordenado a todos para la salvación. Pero no lo hizo. Bendito sea su nombre. Por razones que solo Él conoce, razones justas y buenas, no razones capricho, ni razones arbitrarias, no, por razones que solo Él conoce, Él decidió escoger a unos como vasos de misericordia y a los otros pasarlos por alto, con el fin de mostrar en ellos su justicia. Mostraré en ellos mi justicia, y a ellos los escojo para lucir en ellos, para mostrar en ellos mi misericordia. Miró a algunos que no eran amables, y aunque no eran amables, los amó. Y amándolos, se los entregó al Hijo para que los salvara. Y este consejo eterno y misterioso es el fundamento de todas las bendiciones, entre ellas la bendición de la fe y la bendición del arrepentimiento. Mira lo que Jesús dice a los judíos. Os lo he dicho y os lo he demostrado, pero vosotros no creéis. Vosotros no creéis, ¿qué les dice? En el texto que hemos leído. Porque no soy de mis ovejas. Este texto es quimioterapia para el orgullo, o sea, porque uno entendería que Jesús dijese, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis. Vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis.
Si creyeseis, seríais de mis ovejas. La decisión está en vosotros. Pero les dice, lo que les dice, nos pone a todos contra las cuerdas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ninguno puede creer por sí. La corrupción nos ha infectado a tal grado. Somos corruptos en la médula y no podemos disponernos a nosotros mismos para la salvación. No podemos recibir por nosotros mismos el evangelio. Somos totalmente incapaces de aparejarnos para la salvación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, los religiosos que se cierran a Cristo, y las ovejas que abren su corazón de par en par al evangelio? ¿Cuál es la diferencia? La elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo. No creéis porque Dios os pasó por alto. No creéis porque Dios os dejó en vuestra maldad. Cuando Dios ejecute su juicio sobre vosotros, estará siendo justo. Estará siendo justo. Pero hermanos, las ovejas, el caso de las ovejas es completamente distinto. Tú, hermanos, si estás entre los que oyen y siguen al Señor, eres parte de un pueblo apartado desde la eternidad. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque fuiste elegido y ordenado para salvación antes de la creación del mundo. A ti se aplican las palabras del apóstol Pablo cuando escribiendo a los Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. No dice según nos escogió en Él porque vio de antemano que íbamos a ser santos y sin mancha. No, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque quiso. Sin tener en cuenta tu fe futura, sin tener en cuenta tu obediencia y tus méritos futuros, Dios, porque quiso, te ordenó para vida eterna, te destinó a la gloria. Hermano, nuestra cultura, tal vez sin quererlo, nos empuja a pensar que si nuestros rostros no destacan, si no llamamos la atención de alguna manera, si nuestras voces no se levantan por sobre el ruido de las otras miles de voces, no somos nadie, no somos nada, somos alpargatas, meras bagatelas, existencias insignificantes, atrapadas en el infierno de la invisibilidad. Pero quiero decirte en esta mañana en el nombre del Señor, tú no tienes por qué cargar el peso y el dolor de la insignificancia. Por supuesto, eres pequeño, pero no eres una bagatela. Eres pequeño, pero eres alguien amado, escogido antes de la fundación del mundo y por tanto profundísimamente significativo para Dios, significativo delante de sus ojos. Antes del tiempo, Dios miró a toda la raza humana caída en pecado y pronunció tu nombre. No tienes que destacar para superar el vértigo del anonimato. No, deja de hacer el triple salto mortal con tirabuzón. No tienes que destacar para superar el vértigo del anonimato. Si te sientes un don nadie, si te sientes sediento de recibir algo de atención, deja de mendigar cariño. Lo que necesitas es teología. Teología. ¿Por qué no dedica el tiempo libre de mañana, lunes? Si quiere, toda la semana puede hacerlo. A mirar la gloria de la verdad de la elección incondicional. Si hay alguien aquí que se siente desgraciado, si algún hijo, no puede haber, como he dicho tantas veces, un hijo de Dios desgraciado es un oxímoron, se llama, es algo imposible, no. Es como decir hielo frito. Es una contradicción. Sí, eres una ovejita torpe, pero amada. Fíjate, eres un regalo de Dios a Dios.
un regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Estudia eso, medita eso. ¿Cómo recuperar la gratitud? Mira, medita, reflexiona hasta que el Espíritu Santo sople y quite las legañas de tus ojos espirituales y la verdad te impacte, te atropelle, te enamore, te encandile y te encuentre a ti mismo sin pensarlo, celebrando la gloria, la belleza de ese corazón generosísimo de Dios. Y entonces, de 1000 amores, te brotará el culto. Y servir al Señor no será un deber, será un placer. Y recuperarás el entusiasmo y la fuerza. Pero los creyentes, hermanos, no solo han sido amados por Dios Padre en las entrañas de la eternidad pasada, sino que han sido amados también por Jesucristo. Escucha de nuevo las palabras del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mi Padre me las dio, dice un poquito más adelante, pero antes dice, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Cuando Jesús dice yo las conozco, no está hablando de un conocimiento intelectual. Está hablando de un conocimiento relacional. Conocer en este contexto, como en muchos otros pasajes de la Escritura, es amar de forma especial. Mis ovejas oyen mi voz y yo las estimo y las amo de una manera muy especial. Yo las miro con buenos ojos. Yo las hago a ellas el objeto especial de mis afectos. Eso es lo que significa. Es el mismo tipo de conocimiento del que habla el Salmo 1, cuando dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Claro, hermano, el Señor conoce todas las acciones de todas las personas. En un sentido intelectual, Él conoce el camino de los justos y Él conoce el camino de los injustos también. Pero cuando dice el Señor conoce el camino de los justos, lo que quiere decir es que camina con ellos, que Dios se deleita en los justos, que está cerca, al altivo, dice la Escritura, al altivo lo mira de lejos, pero con los suyos, con los piadosos, con los obedientes el Señor se acerca a caminar en dulce compañerismo. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, eso es lo que está diciendo. Yo camino con ellas, yo las quiero, yo las estimo, yo las hago el objeto especial de mis amores. Hermanos, el Padre te escogió para salvación en la eternidad pasada y te entregó a Cristo para que Él fuera tu Salvador. Y el Hijo encarnado no te aborreció y se sacudió de ti como el que se quita de encima una cucaracha que se le ha subido. Mira lo que dice Jesús en Juan 17, orando al Padre antes de encarar la cruz. Padre, la hora ha llegado, dice. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y por ellos, dice un poquito más adelante, y por ellos, por esta compañía de ovejas, por este rebaño que tú me has entregado, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa yo me santifico a mí mismo? Por ello yo me consagro a la cruz. Yo me aparto y pongo la directa al Calvario. Yo muero por ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. Los profetas habían anunciado el día en el que el Señor establecería con su pueblo un nuevo pacto, en virtud del que todos los pecados serían perdonados. Perdón. Y además de perdón, transformación. El corazón de ellos, un corazón incrédulo, duro, rebelde, sería arrancado y les sería dado un corazón creyente, tierno, manso. Dios pondría en ellos verdadera fe y verdadera obediencia. Y además Dios vendría a habitar en ellos por la presencia santísima del Espíritu en sus corazones. De tal manera que pudieran tener por siempre jamás la experiencia saciante, la experiencia apagante, la vida eterna, el conocimiento de Dios. Y la misma noche que Jesús fue entregado, después de cenar, miró a los suyos, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
que por vosotros se derrama. El pacto que anunció Ezequiel, el pacto que anunció el profeta Jeremías, esta copa representa la sangre que va a ser en breve vertida. Con esta sangre sello el pacto. Voy a derramar mi sangre por vosotros. Y así con mi muerte voy a sellar el nuevo pacto. Y mi muerte será la garantía de que todo lo prometido por los profetas será vuestro para siempre. Unas horas más tarde ya sabemos lo que pasó. Jesús subió a la cuesta del Calvario y la subió teniendo en su nombre los nombres de su rebaño. Ana, Marina, Julián, Juanfran, Pablo, Pedro, sus apóstoles, nosotros. Jesús subió como ese sumo sacerdote, llevando sobre su alma nuestros nombres. Y después de agonizar en la cruz durante 6 horas interminables, gritó como un campeón. ¿Qué gritó? Está hecho, consumado es. Lo hice, se acabó. La sangre está derramada y la sangre derramada ha sellado para siempre la alianza. Éramos culpables, hermanos. Pero como dice el escritor de Hebreos, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y cuando Cristo se presentó para quitar de en medio el pecado, ¿qué hizo? ¿Qué logró? ¿Lo logró o no lo logró? ¿Lo logró? Quitó de en medio el pecado. Habíamos provocado a Dios y merecíamos sufrir su enojo. Sin embargo, como dice Juan en su primera carta, Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Qué es eso? Propiciación es un sacrificio que apacigua la ira. Habíamos provocado a Dios, pero Dios envió a su Hijo en propiciación, como un sacrificio que apacigua la ira. Propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué logró Jesús en la cruz? ¿Propició a Dios o no propició a Dios? ¿Apaciguó la ira o no apaciguó la ira? Lo hizo. Consumado es. Consumado es. La tormenta del furor de Dios ha pasado. Ha salido el arco iris sobre la cabeza de las ovejas del Señor. Éramos esclavos del pecado y del diablo, pero hoy podemos cantar las palabras de Apocalipsis 5 diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido. Nos has sacado del mercado de esclavos, nos has sacado de bajo las sogas y las cadenas, nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Redimidos del poder del diablo, sacados del poder del pecado también. Éramos enemigos de Dios. Su desagrado estaba sobre nosotros. Él tenía su espada desenvainada en nuestra contra. Pero como dice Pablo a los romanos en el capítulo 5, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Lo logró? Lo dice Pablo, fuimos. Jesús no fue allí a intentar reconciliarnos. Jesús nos reconcilió con Dios. Sí, el sacrificio de Cristo era suficiente, tenía el valor para expiar todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos. El sacrificio de Cristo tenía el valor de expiar los pecados de Judas y expiar los pecados del anticristo. Tenía el valor. Pero el designio de Dios no era ese. El designio de Dios era que el Cristo muriese por las ovejas, por los muchos, por su pueblo, por los elegidos. El designio de Dios al entregar a su Hijo fue redimir efectivamente a aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo y dados a Cristo por el Padre. Jesús en la cruz no hizo que todas las personas fueran salvables. Jesús en la cruz salvó concreta y efectivamente a cada una de sus ovejas. Realizó una expiación que expía, realizó un pago que rescata, realizó una propiciación que propicia realmente, y por tanto Jesús es un Salvador que salva. Por lo tanto solemos cantar esta canción: en aquella cruz
me salvaste. Derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí. Su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en Él. Libre en verdad. Amén. ¿Qué podemos hacer para recuperar la gratitud? Mira, abre tus ojos. Dile, Señor, dame ojos para ver, unge mis ojos con el colirio celestial, para que yo pueda ver no solamente el amor del Padre eligiéndome en la eternidad pasada, sino para que yo pueda ver el amor de Cristo, no sacudiéndose de mí, no ignorándome, no dándome la espalda, no diciéndole al Padre, no, Padre, gracias, no los quiero, me da un poco de asco. No, sino yo las conozco, las recibo, las abrazo y muero por ellas. Pero además Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En otras palabras, mis ovejas creen lo que digo y hacen lo que mando. Esta es una descripción de un cristiano. El cristiano es uno que cree lo que Cristo dice y hace lo que Cristo manda. No hay otro tipo de cristiano. Por supuesto, la Biblia sabe que de este lado de la eternidad nuestra obediencia no va a ser perfecta, con un montón de tropiezos. Pero en general, nosotros creemos lo que Cristo dice, hacemos lo que Cristo manda. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, estas ovejas tenían corazones, como ya hemos dicho, corazones en un principio tan duros como los corazones de los fariseos que se resisten a Jesús. Pero, hermanos, el Padre que eligió a los muchos antes de la fundación del mundo y dispuso que Cristo fuese el Redentor de ellos, también dispuso que a su debido tiempo el Espíritu Santo venciera toda resistencia de sus corazones y los llamase de una forma íntima, aplicando sobre ellos todas las bendiciones obtenidas por Cristo en la cruz. Escucha este texto. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el primer capítulo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, milagros, pruebas del poder de Dios. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para los llamados, quédate con eso, más para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo sabía que su predicación cribaba los corazones. Para los judíos llamar Mesías a un hombre en una cruz era un escándalo. Porque para ellos ser colgado de una estaca es ser un maldito de Dios. ¿Cómo me vas a decir que Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, es un maldito de Dios? ¿Cómo me vas a hablar de Cristo crucificado? Pablo dice, nuestra predicación es Cristo crucificado. Y los judíos dicen, es una blasfemia. Sin embargo, los griegos, como lo que buscan es sabiduría, dicen, una blasfemia es una tontería, es una estupidez. O sea, la cruz habla de vergüenza, de humillación, de derrota, de frustración, de muerte. Y Cristo es el ungido, el poderoso, el rey que viene de Dios. ¿Cómo me pones a un Dios en la cruz? ¿Qué es esto de un Salvador muerto? Este Pablo es un contador de cuentos para niños, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente no puede, esto no es potable para una persona inteligente. Esto es que se lo cuente a los bárbaros, pero a nosotros, los cultos griegos. Entonces el judío dice, Pablo es un blasfemo, Cristo crucificado, ¿qué predicación es esa? Y los griegos dicen, Pablo es cortito, el hombre, ¿cómo va a poner estos términos, Cristo crucificado, juntos? Eso no es lógico. Pero Pablo nos habla aquí de que hay un tercer grupo. Por una parte los judíos, por otra parte los griegos, pero hay un tercer grupo que no consideran a Pablo un hereje, ni lo consideran un blasfemo, ni lo consideran tampoco un tonto o un contador de cuentos de unicornio. Sino que cuando escuchan la predicación de Pablo, Cristo crucificado, ven la gloria. Ven la gloria de Dios, de alguna manera ven la gloria de Dios y dicen Cristo crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso lleva el sello divino. Esa es la verdad.
y se entregan a esa verdad. ¿Cómo llama Pablo a este tercer grupo? Los llamados. Los llamados. Y uno dice, ¿cómo que los llamados? ¿Acaso Pablo no está llamando a todos los grupos? Allí está el predicador predicando Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. ¿Acaso los llamados no son los tres? Sí, en un sentido los tres han sido llamados, pero hay llamados y llamados. Hay llamados y llamados. Por una parte, el griego y el judío han recibido un llamado externo, un llamado general, el sincero ofrecimiento del evangelio, un llamado que les ha llegado al oído. Pero hay un llamado distinto, hay un llamado que va más allá del oído, hay un llamado que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. Hay un llamado que no es general, sino es un llamado personal, no es externo, sino es un llamamiento íntimo, interno, entrañable. A los primeros los ha llamado Pablo, a los segundos los ha llamado el Espíritu Santo. Ya hemos escuchado a Jesús en esta serie de mensajes, cuando vimos las palabras de Jesús en el capítulo 6, hablar de esto. Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese es. Ese es. Todo, y sigue diciendo Jesús, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si tú todo lo que oyes a Pablo, lo resistes. Pero como detrás de la predicación de Pablo, el Espíritu te agarre del corazón, si se cumple la palabra dicha por los profetas y todos serán enseñados por el Señor, como sea el Señor el que te ha hablado, como ese venga de los labios del Espíritu Santo. Si alguno oye al Padre y aprende de él, vendrá a mí. No puede resistir eso. Nadie puede llamar a Jesús Señor, dice el apóstol Pablo, sino por el Espíritu de Dios. Como digo, el llamado en los oídos es siempre rechazado, de hecho. Pero cuando Dios mismo, por el Espíritu omnipotente, nos llama, nos dice ven, entonces el corazón de piedra se transforma, se esfuma toda resistencia, dejamos todo y le seguimos. Cuando es el Espíritu Santo el que toma la palabra y la vivifica en nuestros corazones, caen, se derrumban los orgullos, nace la fe y en el corazón nuestro se extiende la alfombra roja para que pase Cristo Rey y se siente en el trono de nuestra alma. Entonces le reconocemos como Señor, como Rey, como verdad, como bien supremo. Porque con el llamado del Espíritu Santo viene el soplo de la nueva vida. Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta y revive. Y cuando el Señor, el Espíritu, toma la palabra y la vivifica, entonces nacemos de nuevo. Viene el soplo de la nueva vida. Todas las facultades del alma que antes estaban torcidas, estaban plegadas sobre sí mismo, estaban orientadas a yo, mí, ahora se reorientan. La voluntad, las emociones, los pensamientos comienzan a reorientarse. Recibimos la mente de Cristo, no solamente para perseguir la santidad, sino para preferir la santidad. Para que podamos decir, como el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un deleite, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mira lo que dice nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 10, llamado del llamamiento eficaz. Dice, leo literalmente, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y el Espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que actúen
que acuden a Él con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. No es que Dios violente la voluntad de nadie, sino que seduce, conquista y enamora. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que le pasó a Lidia, la comerciante, la empresaria de Tiatira, que vendía púrpuras, vendedora de púrpura. Dice que en ese día de reposo los misioneros, Pablo y otros, estaban predicando, y dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, estaba oyendo, y ahora escucha, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ese es el llamamiento interior. Y cuando fue bautizada, dice a renglón seguido, claro, es que cuando el Señor te abre el corazón para atender la palabra, te convierte o te convierte. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, si vosotros creéis que yo soy una creyente verdadera, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hermanos, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿Has oído la voz de Cristo? Pues no ha sido tu sensibilidad, no ha sido tu inteligencia, no ha sido nada especial que haya en ti, ha sido la sola gracia de Dios. Su misericordia tierna, la conquista divina de tu alma, el asalto del Dios que te ama, el llamamiento invencible, eficaz del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Tu conversión es un milagro. ¿Cómo recuperar la gratitud? Medita en estas cosas. Ponte delante de ellas. Y si sientes que tu corazón no baile, no te asustes, no te vayas. Sigue allí, sigue allí. No te vayas tampoco a Netflix. Sigue allí, sigue allí. Lamenta que tu corazón está empanado. Lamenta que tu corazón no termina de enterarse. Lamenta ese aburrimiento que te mata. Laméntalo, confiésalo. Señor, veo esta maravilla de tu gracia y no siento ninguna emoción. Me emociona más que llegue la final de la Champions. Estoy mal, Señor. Perdóname, pero líbrame, líbrame. Aquí me quedo. Voy a echar el ancla en estos textos. Y Dios mío, en tu misericordia, sopla sobre mi alma, visita mi alma, regálame avivamientos a mi alma. Y te aseguro, hermano, que entonces Dios vendrá y responderá y no se tardará. Y tú sentirás el corazón lleno de gratitud. Y cuando sientas el corazón lleno de gratitud, servirás al Señor. Y otras personas te mirarán y decir: esa persona, la verdad es que se está pasando, ¿no? Se está pasando. Y hasta algunos que sirven al Señor con lo que alguien ha llamado la ética del deudor, te mirarán con cierta compasión. Pues dicen: todo en la vida. Y tú lo mirarás y pensarás: ¿por qué se preocupa por mí? Esto no es un deber, es un placer. Es un placer. Yo vivo extasiado ante la visión de la bondad de Dios. Pero ¿acaso no es cierto que a veces perdemos de vista la gloria de estas cosas? ¿Es verdad o no? ¿Y a qué es verdad, si tú has caminado con el Señor un tiempo, que entonces el servicio pesa? Como Dios le dijo al pueblo por el profeta Malaquías: vosotros decís: qué fastidio. ¿Qué hacemos ahí? No intentes manipular tu propio corazón. No te vas a salvar de esa situación echándote a ti mismo la bronca. Vete a mirar la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, el favor, la misericordia, la hermosura del corazón divino. Cuando eso te impacte y te conmueva, entonces de la gracia se pasa a la gratitud. Y de la gratitud se pasa al culto. Gracia, gratitud, obediencia, servicio, culto, llámalo como quieras, pero me gusta la palabra culto. Gracia, gratitud, culto. Si muere el culto, vuelve a la visión de la gracia. Amén. Bueno, pues ya vamos por la mitad.
Seguramente voy a tener que recortar, pero no vamos por la mitad. Hemos pasado el Ecuador, pero hay algo más que Jesús dice. No voy a tomar mucho más tiempo, solo unos minutos más. Algo más que Jesús dice acerca de sus ovejas, y esto es muy precioso. Versículo 28, no perecerán jamás. No perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y estamos ante la gran doctrina de la perseverancia de los creyentes, o dicho de otra manera, mirado desde otro ángulo, de la preservación de los creyentes. Los creyentes perseveran porque Dios los preserva. Todos los escogidos de Dios que han sido redimidos en Cristo y a quienes el Espíritu Santo ha impartido vida, son eternamente salvos y perseveran hasta el fin, porque son preservados en la fe por el poder del Dios omnipotente. Dice el apóstol Pedro en su primera carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y ahora escucha, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano mío, tú, si eres una oveja del Señor, eres guardado por el poder de Dios mediante la fe, no sin fe, sino mediante la fe. Lo que el poder de Dios consigue es que tu fe, aunque tiemble, aunque tropiece, aunque se trastabille, pero no se apague definitivamente. Como le dijo Jesús a Pedro mismo: yo he rogado que tu fe no falte. Pedro, vas a ser zarandeado. Pedro, vas a ser arrastrado, vas a morder el polvo. Pero te amo, Pedro. Yo he rogado por ti. Tu fe no va a faltar. Yo intercedo. Yo hago la ronda. Yo soy el centinela de tu alma. Cuando te levantes de allí, porque te vas a levantar, porque aquí estoy yo para que te levantes, entonces confirma a tus hermanos. Tú eres guardado de la misma manera por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. Estás destinado a la gloria. El Señor hace la ronda. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate, no hay desertores en esta secuencia. Todos los que fueron conocidos de antemano por Dios terminan siendo glorificados, todos. Nunca nadie ha sido conocido sin ser predestinado. Nunca nadie ha sido predestinado sin ser llamado en un momento de su vida. Jamás alguien ha sido llamado en un momento de su vida por el llamamiento eficaz y todopoderoso del Espíritu Santo que no haya sido justificado. Y nunca ha existido nadie, ni existirá nadie al que Dios haya declarado justo que no alcance la gloria. Las ovejas del Señor son torpes, son muy torpes, somos muy torpes. Estamos en medio de lobos feroces, en medio de un mundo diseñado para apagar nuestra fe, para enfriarnos, para apartarnos de Dios, para levantar fortalezas mentales que nos alejan de Dios y de su salvación. Pero estamos en las manos de Cristo y estamos en las manos del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie es mayor que el Padre, dice Jesús. Nadie es mayor que el Padre. Ningún poder está por encima del poder del Padre. Porque algunos, imagínate, ¿no? Jesús les dice a estos líderes: nadie las puede arrebatar de mi mano. Y a lo mejor ellos están pensando: ¿cómo que nadie? Se cree más grande que Dios. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios, mi Padre, es mayor que todo. Ningún poder puede prevalecer sobre el poder de Dios. Nadie puede quitarle de la mano algo a Dios. Y el Padre y yo somos uno.
tenemos la misma majestad, tenemos el mismo poder, de tal manera que nadie puede arrebatarme nada de mis manos, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Hermanos, las dos únicas maneras en que podemos perdernos es si Dios se aparta de nosotros o si nosotros nos apartamos de Dios. ¿No? Esas son las dos únicas formas. Escucha este texto. Haré con ellos un pacto eterno. Jeremías 32. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Dios no se aparta de nosotros. No, este es mi pacto, este es mi juramento. Y la sangre del pacto es la que selló esto. Jesús con su sangre selló esto. No me volveré atrás de hacerles bien. Punto final. Sigue escuchando. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ni Dios se aparta de nosotros, ni nosotros nos apartamos de Él. De eso se encarga el Señor, porque lo incluyó en su pacto y en su juramento. Por lo tanto, podemos decir con el salmista, orará a ti todo santo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. De nuevo el apóstol Pablo al final de uno de los grandes capítulos de la Escritura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, canta, hermano. Por supuesto, hermano, ocúpate de tu salvación con reverencia, con seriedad. Vigila, lucha, ora, pero ora, vigila y lucha sabiendo que Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor vivirás para siempre. No es tu manita temblorosa la que se aferra a Cristo, es su mano omnipotente la que te tiene agarrado a ti. El Padre nos ha elegido. Cristo ha muerto en nuestro lugar para adquirir para nosotros todas las bendiciones. El Espíritu Santo ha vencido nuestra natural resistencia y nos ha vivificado trayéndonos a la fe y a la obediencia voluntaria. Y el Dios Trinidad hace la ronda. Él es el centinela. Él nos guarda y nos guardará. Él es nuestro búnker. Torre fuerte, dice la Biblia. Es la Reina Valera, pero la idea es la misma. Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte. Cantábamos una canción hace mucho tiempo, ¿no? Si mi pobre fe se abate, Él me sostendrá. Y del mal que me combate, Él me guardará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi Jesús que me ama tanto, mi Jesús que me ama tanto, Él me sostiene. Pues eso, amén. Él nos sostiene, Él nos sostiene, Él nos sostendrá. Y hermanos, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dame unos minutitos solamente porque cuando terminó de decir estas cosas, los judíos tomaron piedra para lincharle. Jesús, ¿cuál es mi delito? ¿Qué he hecho? ¿Por cuál os he mostrado muchas obras de mi Padre? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le dijeron, no te apedreamos por ninguna cosa que hayas hecho. Es por lo que acabas de decir, por blasfemo, por la blasfemia de decir, siendo un hombre, que eres Dios, por hacerte Dios. ¿Ve? Corrupción radical. Quieren linchar a Dios.
quieren linchar a Dios. Y Jesús argumenta de esta manera, y lo voy a hacer muy rápido. Les dice, la Escritura no puede ser quebrantada. La palabra de Dios es plenamente inspirada, la palabra de Dios es plenamente autoritativa, cada palabra lleva el sello divino. Bien, pues el Señor en el Salmo 82, hablando de los jueces y de los gobernantes, los llama dioses. Salmo 82, 6, si no recuerdo mal. Los llama dioses. Vosotros sois dioses. Si ellos fueron llamados dioses, con minúscula, claro, porque representaban a Dios y participaban de su autoridad para administrar y juzgar, entonces ¿yo qué soy? Yo que he sido apartado por Dios, consagrado por Dios, por el Padre, y enviado desde el cielo al mundo, ¿qué soy yo? Si ellos, por administrar justicia, por haber recibido la palabra de Dios, si ellos fueron llamados dioses porque recibieron la palabra de Dios, yo que soy la palabra de Dios, yo que soy el verbo, que he descendido del cielo al mundo, entonces ¿qué soy? ¿Soy un blasfemo por decir que soy el Hijo de Dios? Examinad mis obras, de nuevo les vuelve a decir. ¿Recordáis que Jesús acababa un tiempo antes de sanar a un hombre nacido ciego? Examinad mis obras, son obras divinas, son obras divinas, y sacad vuestras propias conclusiones. Mirad las obras y creed y comprended que Dios está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Recuerdas a Lidia? Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta y fuese salva. Pero a estos los pasó por alto. Los pasó por alto. Dios no abrió el corazón de estos. Volvieron a querer arrestar a Jesús. Más oportunidades ya el Señor no les podía dar. Pero habían sido abandonados a su propia dureza. Ellos eran los culpables de su condenación. Si alguien es salvo por la gracia de Dios. Si alguien se pierde por su culpa. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y Jesús se escapó de sus manos y viajó al otro lado del Jordán. Y allí dice la Escritura que muchos venían a él y creían. Y creían. Lo cual me llevaba a pensar, hermanos, que la predicación es como el sol. La predicación en este lugar es como el sol. El sol derrite la cera, endurece el barro. Cuidado. Cuidado. Porque uno, bajo la predicación, se puede endurecer. Y si tú sientes que tú escuchas la predicación, pero que tu corazón no responde, espero que dentro de ti estén sonando todas las alarmas. No digas mañana esto no está en tus manos. Pide misericordia. Pide misericordia. Dile, Señor, dame un nuevo corazón. Señor, dame un corazón tierno. Señor, hiéreme para que sangre. Que hay un callo que no me deja recibir estas cosas. Señor, yo quiero ser como la cera que se derrite bajo el calor de tu palabra y no como el barro que se endurece. Pide misericordia y entrégate, ríndete al Señor. No te des tregua a ti mismo hasta que sepas que has conocido su gracia y hasta que notes que ha estallado en tu corazón la gratitud. Hermano, Dios te ha dado sus entrañas, te ha dado su Hijo, te ha dado sus entrañas. ¿Por qué no hacemos una cosa? Mira, te propongo un plan semanal. El lunes, elección incondicional, medita hasta que baile. El martes, redención particular, medita hasta que baile. Miércoles, llamamiento eficaz, el soplo victorioso de nueva vida. ¿Y qué vamos a hacer, Pepe? Meditar hasta que bailemos. El jueves, la preservación, la custodia todopoderosa del Señor sobre nuestras almas. Medita hasta que baile. Y el viernes bailamos juntos aquí. 7:30 de la tarde. ¿Qué os parece? Es un buen plan, ¿verdad? Para que podamos cantar como personas agradecidas. Hemos cantado una canción antes, ¿no? Que decía, los débiles pueden decir... No estoy pidiendo que cante esa, a menos que tenga... Si no tiene otra, se puede cantar esa, pero dice, los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Y luego dice, que arda en nuestro corazón un fuego. Esas son las dinámicas. Comprendemos la gracia nos cautiva
la gratitud estalla y entonces nos entregamos. Te amo, Dios, etcétera, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, ahora nos resulta un escándalo que aquellos recogieran piedra para apedrearte. Pero somos muy conscientes que nosotros lo hubiéramos hecho también. Lo hubiéramos hecho tal cual si tú no nos hubieses ordenado para salvación en las entrañas de la eternidad. Si tú no hubieses dado a tu Hijo para morir por nuestros pecados, por nuestra incredulidad, por nuestra soberbia, por nuestra idolatría. Si tú no hubieses comprado para nosotros el don de la salvación, del arrepentimiento y de la fe verdadera. Si tu Espíritu Santo no nos hubiera cautivado, vivificando la verdad en nuestros corazones, llamándonos de adentro. Gracias, Señor. Tú tienes misericordia del que tienes misericordia. Y hoy queremos vernos como gente misericordiada, bendecida como no se puede más bendecir a una persona. Abre mis ojos, abre nuestros ojos y pon fuego en nuestro corazón, el fuego de una pasión incombustible por ti, por tu obra, por tu honor, en el nombre de Jesús.